¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Buenas tardes, bienvenidos a FDP Noticias. Yo soy Germania Rodríguez. Hoy es miércoles 29 de abril y Joel Álvarez y yo estamos como todos los días de lunes a jueves para contarles las noticias alrededor del mundo. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien. Hoy es 29 de abril, hoy cumpleaños mi mamá, entonces muchas felicidades porque yo sé que ella ve el programa siempre. Cumpleaños. Claro que sí. No, ella se pone muy contenta. Vamos a ver qué hacemos ahora para celebrar, aunque sea en medio de la cuarentena. Germania, quería recordarle a nuestros factorcitos de los niveles democracia e independencia que tienen esta semana en preestreno exclusivo una tertulia en cuarentena con Vicente Tepedino y Glenda Umaña, que a los factorcitos que ya la vieron les ha gustado bastante, entonces la pueden ver en exclusiva de aquí hasta que termine la semana. Entonces está muy buena. Y este fin de semana vendrá otro segmento exclusivo, pues ese es uno de los beneficios de nuestros factorcitos, es que les damos un segmento exclusivo todas las semanas. Así que si no te has unido a nuestra comunidad, hazlo ya. Muy bien, empecemos si te parece con el mapa. Vamos a ver cómo están los casos de coronavirus en el mundo. Vamos a ver los contagios a nivel internacional, 3.179.494. Es increíble, ¿no?, que en un mundo donde hay 7.000 millones de habitantes, 3.179.494 personas tengan paralizado el mundo por este virus. El país con más contagios, de hecho, es Estados Unidos, con más de 1.006.000 casos. Ahí tenemos en el mapa de Johns Hopkins, de hecho, 1.034.000, para ser más exactos, hay diferentes mapas. En segundo lugar está España con 236.000, Italia con 203.000, Francia 169.000 y después el Reino Unido con 160.000. Después, si nos vamos a la gráfica para ver cuántas personas han perdido la vida debido al coronavirus, son 226.173. Recordemos que todo esto, Germania, es de acuerdo a las personas que han sido testeadas en los diferentes países y también a los números oficiales que muchas veces, en bastantes casos, no corresponden con la realidad y la realidad en realidad es mucho mayor. Así es, y también sabemos que hay muchas personas que posiblemente murieron del COVID-19, pero que nunca se les hizo el examen y son casos bajo reportados. Es así. Sí, y de hecho hay que hablar de Estados Unidos. Esa es la primera historia que tenemos para hoy, la primera nota, porque el presidente de ese país, Donald Trump, ha dicho que está considerando que los viajeros internacionales que llegan al país tengan que pasar por una prueba para saber si tienen coronavirus o no, y puso un énfasis especial en Brasil. Como saben, Brasil prácticamente ha tenido un brote, dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El presidente agregó que tomaremos una decisión bastante pronto. Consultado sobre si el examen a los pasajeros entrantes sería el test del nuevo coronavirus o un simple control de temperatura, Trump respondió que considera ambos tipos de revisión. El republicano dijo que está discutiendo el tema con los gobernadores estatales y en particular con DeSantis, en tanto Florida es el principal destino de los provenientes de América Latina. La administración Trump ha impuesto ya restricciones a los viajes desde Europa y China como una medida para frenar la expansión del coronavirus, que ya ha causado la muerte de más de 50.000 estadounidenses y el contagio de más de 1 millón. Bueno, y América Latina, según la Organización Panamericana de Salud,
Y el subdirector Jarbas Barbosa dice que América Latina está en estos momentos en el mismo lugar que Europa estaba hace 6 semanas, lo que significa que el avance del coronavirus va a continuar y se espera un crecimiento del número de contagios confirmados en las próximas semanas. En toda América se ha registrado más de 1 millón de casos de coronavirus y más de 60.000 muertes, así como 250.000 nuevos casos, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Ecuador y México, de acuerdo con la OPS. En sesión informativa sobre la evolución de la situación de la pandemia de COVID-19 en la región, Jarbas Barbosa señaló que está como Europa hace 6 semanas, es decir, ocurre el crecimiento de los casos de coronavirus. Por ello, llamó a los gobiernos a no bajar la guardia y mantener las medidas de distanciamiento social, higiene, aplicación de pruebas y preparación hospitalaria. Con respecto a la llegada del invierno en el hemisferio sur de América Latina y su impacto sobre el avance de la pandemia, Barbosa señaló que el COVID-19 puede producir brotes importantes en cualquier país de cualquier temperatura, sin olvidar la futura crisis económica. Por otra parte, el Banco Mundial advierte que la crisis económica que provocará el coronavirus podría llevar de vuelta la pobreza a 29 millones de personas en Chile, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, México y Brasil, lo que significa un retroceso de 10 años en los avances que habían hecho algunos de estos países. Esta predicción obviamente es súper negativa para América Latina. Se puede decir que América Latina es como la clase media del mundo, pues no está tan desarrollada como Europa Occidental, lo que la gente llama el primer mundo, pero tampoco tan subdesarrollada como áreas de Europa y África. Así que el crecimiento de ciertas economías estos últimos años ha sido súper difícil y que en cuestión de meses se borren todos estos logros definitivamente es preocupante. Sí, es bastante lamentable y lo vamos a ver aquí en Centroamérica con particular fuerza. Hablemos, si te parece, sobre España. Ahí en el Reino de España, Pedro Sánchez informó sobre los planes que tienen para la desescalada del confinamiento. Lo han llamado Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad. Ese es el concepto que están utilizando y no tiene fechas concretas para algunas cosas como aperturas de restaurantes, bares o por ejemplo, para realización de eventos masivos, como sí sucede en otros países. El Ejecutivo ha optado por una fórmula distinta, basada en 4 fases que van de la 0 a la 3 y se hará por provincias o islas. Esto fue lo que dijo Pedro Sánchez. Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad. Vamos a hablar ahora de Brasil, pues la situación política y de salud va de mal en peor en este país suramericano. Ya el país superó las 5.000 muertes a causa del coronavirus tras registrar en las últimas 24 horas nada más un récord de 474 fallecidos. Una situación calificada por el ministro de Salud como un agravamiento de la situación en las regiones más afectadas. Por ejemplo, en la ciudad de Blumenau se reportó un aumento del 160% en los casos tras haber relajado las medidas de distanciamiento social y abierto varios negocios. Tenemos que abordar esto como un problema, como una curva que viene creciendo, como un agravamiento de la situación, declaró el ministro Nelson Teich en una breve rueda de prensa en Brasilia. Consultado sobre el aumento de muertos, el presidente Jair Bolsonaro, quien ha sido muy cuestionado por su escepticismo ante la pandemia y su campaña contra la cuarentena, dijo: ¿y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga qué? Soy Mesías, dijo Bolsonaro, pues su segundo nombre es Mesías, pero no hago milagros, afirmó el presidente.
Con 5.017 muertos por la COVID-19, Brasil registra la cifra más alta de fallecidos de Latinoamérica y también supera los 4.633 muertos reportados por el gobierno comunista de China, donde la epidemia se originó a finales de 2019. El número de contagios en Brasil ha subido un 8% a 71.886. Con más de 210 millones de habitantes, Brasil marcó un nuevo récord, pero según expertos, el número de contagiados con COVID-19 podría en realidad ser entre 12 y 15 veces superior debido al gran número de casos no detectados por la poca disponibilidad de exámenes. Joel, justo ahora acabo de ver un dato sobre esto, pues el banco Deutsche Bank acaba de decir que la curva de muertes en Brasil es la más alarmante de los países con mercados emergentes, o sea, economías que están creciendo. También dijo que este país es el peor equipado para pelear esta crisis, nada más mejor que Sudáfrica e Indonesia. Bueno, la situación de Brasil nos hace pensar en cuánto tiempo podría tomarle a la humanidad recuperar lo que Pedro Sánchez llama una nueva normalidad. Este caso de Brasil sí es alarmante, sobre todo porque no se han tomado las medidas que uno esperaría que se tomen, pero por ejemplo hay un aspecto que hay que tener muy presente y es la apertura de las fronteras. Muchos países están intentando contener lo que sería esta emergencia a lo interno, pero cuando empiece a llegar gente de otros países, bueno, ahí podría afectarse la curva nuevamente. De hecho, hay un dato sobre España que no comentamos y es que las restricciones a la llegada de turistas, por lo menos según lo reportaba el periódico ABC de España, en ese país se prevé que no se permita la llegada de turistas hasta octubre. Entonces, imagínate lo que es tener las fronteras cerradas hasta octubre de este año. Estos son datos que, bueno, cada país tendrá que ir viendo y valorando cómo se mueve su economía y cómo se mueve su curva epidemiológica, pero yo creo que no hay que dejar pasar por alto que los países que están tomando medidas a su manera más extremas lo están padeciendo y lo que venga para Brasil, bueno, ante la inacción por parte del gobierno federal puede ser muy alarmante. Así es, yo creo que ese dato que mencionamos en la nota, que subieron 160% los casos en una ciudad después de que se eliminaran las medidas de aislamiento social. Yo creo que ya tenemos pruebas suficientes de que el aislamiento social es la mejor manera de lidiar con esta pandemia y bueno, ya veremos cómo también no hay que olvidarnos de la situación política que está pasando Jair Bolsonaro. Todavía, como les mencionamos ayer, muchas personas están pidiendo juicio político. Esa situación sigue desarrollándose y nosotros nos mantendremos pendientes. Sin duda. Hablemos sobre Nicaragua, otro gobierno autoritario de América Latina. Finalmente se ha decidido Daniel Ortega a pedir, o más bien a sugerir, acciones para evitar el esparcimiento de la COVID-19. Van a tomar las primeras medidas como sugerir distanciamiento social a los pobladores. Vamos a fortalecer toda la información de lavado de manos, la distancia personal de precaución y el uso de la mascarilla en sintonía con la campaña de otras partes del mundo para evitar la propagación del coronavirus, dijo la vicepresidenta del régimen Rosario Murillo durante una locución en medios oficiales. Las acciones también estarán acompañadas de la desinfección en medios de transporte, paradas de buses, mercados, centros de estudios, de trabajo, en las casas y barrios, indicó Murillo. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha establecido la cuarentena, el cierre de fronteras ni la suspensión de clases ante el avance de la epidemia. En cambio, hasta ahora ha promovido actividades deportivas, ferias, paseos en las playas y locales turísticos sin guardar distancia de seguridad, lo que ha creado alarma en organismos internacionales de salud y de derechos humanos. El Ministerio de Salud, MINSA, reporta 13 casos, entre ellos 3 fallecidos por coronavirus desde el 18 de marzo, cuando se reportó el primer contagio. El MINSA, a partir del lunes, redujo aún más la escasa información que ofrece en comunicados diarios en los que no se detalla sobre la cantidad de pruebas realizadas, los protocolos para dar de alta a los pacientes o el número de sospechosos. Bien, vamos a detallar un poco sobre esto que dicen de Nicaragua, porque Lucía Pinedo Ubau, cuando la tuvimos aquí en el programa, nos decía que esos datos en realidad son muy poco confiables en cuanto a las cifras de contagiados oficialmente en ese país.
De hecho, ya se habla de que han exportado casos a Cuba, porque sabemos que Nicaragua no ha planteado un cierre de fronteras. Entonces, que haya, si de verdad, esta es la pregunta que yo me hago, yo creo que es algo que podemos plantear. Si de verdad hay tan pocos casos en Nicaragua, ¿por qué ahora se ve la necesidad de fomentar las medidas que hasta ahora no se implementaron, ¿no? Si de verdad no hay problema, si de verdad son solo unas cuantas decenas de casos, ¿por qué ahora es necesario fomentar estas medidas? Yo creo que es un reflejo de que esta opacidad en los datos en realidad esconde una realidad concreta, y es que los números son mayores a lo que se está diciendo al público. De seguro, y que Nicaragua debe ser ya casi que el último país en tomar estas medidas, ¿no? Sí, en América Latina yo creo que sí, pero yo creo que entre la gente de América Latina que se lo está tomando más a pecho, hay un grupo particular en Colombia que está dando de qué hablar, ¿verdad? Sí, pues aquí les hemos hablado cómo la falta de trabajo está afectando a millones de personas alrededor del mundo, pues gracias a esta pandemia del COVID-19, cientos de miles de personas no pueden salir a hacer el trabajo que hacen todos los días, entre ellas las trabajadoras sociales. En Colombia salieron a protestar la situación. Esto quedó demostrado el día de ayer en una protesta en Bogotá, en el centro de la ciudad, donde trabajadoras sexuales exigieron el fin del confinamiento en Chapinero. A la manifestación llegaron policías que en realidad no parecían preocupados por la situación y más bien se dedicaron a filmar con sus teléfonos. Las trabajadoras sexuales bloquearon el tránsito en la carrera séptima de Bogotá, pidiendo el final de la cuarentena para poder volver a trabajar. Al cierre de esta edición, Colombia presenta 5.949 casos de la COVID-19, 1.268 recuperaciones y 269 muertes. Una protesta interesante sin duda, pero hay que recordar que es cualquier persona que trabaje en la calle, personas que vendan comidas, taxistas, autobuseros, todo este tipo de trabajo ha sido imposible durante esta pandemia. Y bueno, Jovel y yo creo que la dinámica funciona también porque Jovel es más conservador, yo soy un poco liberal y me dio risa porque en esta nota le cambié la palabra prostituta por trabajadora sexual. Pero Jovel, tenía una duda que a lo mejor tú no me la puedes responder, pero a lo mejor las personas en los comentarios sí. ¿La prostitución es legal en Colombia? Porque aquí en Estados Unidos no lo es, y lo primero que pensé cuando vi ese video fue, bueno, aquí las arrestarían a todas porque estarían mostrando el crimen muy libremente. Claro, están infraganti. Mira, estoy viendo aquí, a ver si me dice prostitución por país. Aquí uno resuelve la duda de inmediato. Alemania, aquí la sé. Rayos, aquí está Colombia, perdón. Dice, ilegal excepto en zonas designadas. Chapinero debe ser una de esas zonas. Interesante. O sea, tipo como los casinos aquí en Estados Unidos. Puede ser, bueno, quién sabe cuál será esa zona designada. Y bueno, tengo que aclarar para que no me digan cualquier cosa, esto lo saqué de Wikipedia, así que puede estar equivocado. Pero bueno, vamos a... Comenten lo que sepan de la situación, por favor. Sí, vamos a hablar, Germania, sobre una nota ya aparte del tema del coronavirus, nos lleva a Venezuela, bueno, a Estados Unidos y Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que se deben preparar los protocolos necesarios para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas una vez Nicolás Maduro abandone el poder. Pero por otra parte denunció las conexiones que tiene el régimen de Maduro con la República Islámica de Irán, y esto se ha visto de manera tácita con los vuelos que se han producido desde Teherán hasta diferentes partes de Venezuela, Paraguaná incluso, con la aerolínea iraní Mahan Air, que ha hecho varios vuelos, y ya vamos a ver de qué en las últimas semanas. Según investigaciones periodísticas y denuncias de la oposición venezolana, son vuelos para llevar combustible, piezas de recambio y técnicos para reactivar la industria petrolera del país, que sufre una nueva crisis de abastecimiento. Es la misma aerolínea terrorista con la que Irán suele mover armas y combatientes a través de Oriente Próximo, subrayó Pompeo. Estos vuelos deben cesar, reclamó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos sancionó a Mahan Air en 2011 al considerar que da apoyo financiero y tecnológico a grupos terroristas supuestamente patrocinados por Teherán. Por otra parte, ayer el régimen aseguró no tener casos nuevos de COVID-19 en el país. Al cierre de esta edición se reportan 329 casos de coronavirus en Venezuela, con 142 pacientes recuperados y 10 fallecidos. Bueno, ahí nuevamente la duda que a mí me entra en cuanto a todo esto que está ocurriendo es lo que pasa en Nicaragua también, la opacidad en la información. Si es así, si la pandemia estuviera tan controlada como dice que está el régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué es que insisten en mantener la cuarentena? Si es que no representa para ellos un problema, si es que la han logrado contener tan bien. Yo creo que aquí vamos a entrar en unas semanas en una dinámica interesante y vamos a ver realmente cuántos casos hay y cuando no se pueda sostener la excusa de la cuarentena, porque no se puede mantener a la gente en cuarentena por 2 casos, entonces vamos a ver si es cierto que los casos que hay en Venezuela son los que ellos dicen. Eso es un buen punto, Joel, porque a regímenes como este les conviene mantener la cuarentena, pero al mismo tiempo quieren mentir sobre la cifra de contagios, entonces no les sirve una cosa con la otra. Pero le quería agregar a tu nota algo más o menos relacionado, pues cuando se trata del régimen venezolano y la administración de Donald Trump, siempre tenemos que recordar que estamos en año electoral aquí en Estados Unidos. Y aunque esta pandemia del COVID-19 ha puesto las elecciones en segundo plano, el tiempo sigue pasando y en noviembre van a pasar estas elecciones. Pues ya sabemos, por el Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden ya ha logrado la nominación, pues sin embargo hoy pasó algo interesante aquí en los Estados Unidos. El ex congresista del estado de Michigan, Justin Amash, él era republicano, pero era uno de estos republicanos que les decimos nunca Trumpers. Eran republicanos que se rehusaron a apoyar al presidente Donald Trump. Pues como Justin Ana Navarro. Amash acaba de anunciar... ¿Cómo? Como Ana Navarro, digamos. Exactamente. Bueno, Justin Amash acaba de anunciar que está explorando lanzarse a la presidencia por el Partido Libertario. Así que esto sin duda es muy interesante, pues hay un grupo grande de nunca Trumpers que son conservadores, sin embargo tampoco quieren votar por el demócrata Joe Biden ni por Donald Trump. Entonces esta tercera opción les da una oportunidad de dar un voto más a gusto, sí, pero al mismo tiempo muchas personas opinan que esta candidatura por un tercer partido nada más va a ayudar a la reelección de Donald Trump. Es probable, pero también es probable que haya un número importante de latinos que no se sienten identificados con la manera de acercarse a Donald Trump a la comunidad hispana, que lo ha hecho bajo numerosos estigmas, que piensen, sabes, que son conservadores, porque por ejemplo en el sur de la Florida entiendo que los cubanos son tradicionalmente republicanos. Muchos no pudieron moralmente apoyar a Trump por sus posiciones sobre los hispanos, pero bueno, tal vez una tercera vía que no sea demócrata, pues les resulte más cómoda, ¿no? Sin duda, Joel, y debo decir que aunque muchas personas en este canal saben que yo soy demócrata, Justin Amash es un republicano con mucho honor y que ha hecho mucho por el país, definitivamente un político de primera. Pero vamos ahora a hablar de algo no relacionado con nada de esto completamente, que son los Oscars. Pues la Academia de Cinematografía de Hollywood confirmó en un comunicado que no será necesario que una película se estrene en el cine para estar nominada al Oscar. Esto debido a la trágica pandemia mundial que hoy atravesamos por el coronavirus. Aunque todavía falta bastante para los Oscars 2021, muchas de las películas nominadas usualmente se estrenan mucho antes de la ceremonia, por lo que en esta ocasión, debido a que los cines están cerrados, no será necesario que las cintas sean estrenadas en las salas. En este sentido, algunas películas podrán ser estrenadas vía streaming al fin de que el público pueda apreciarlas antes de que se dé la lista de nominadas. Sin embargo, será una excepción única. Si bien en el último par de años han habido nominaciones en
en los Oscars de películas de streaming, la realidad es que estas han entrado a votación por su arduo trabajo, pues los miembros de la academia normalmente no permiten que películas de streaming sean nominadas. Qué interesante. Pues esto es algo que ya le estaba molestando a las personas a los directores, productores de películas que están acostumbrados, que quieren ver su trabajo en la pantalla grande, que lo diseñan para eso, y se habían molestado que algunas producciones de Netflix y de Hulu fueron nominadas al Oscar. Pues esto nada más, yo creo, acelerando lo que ya iba a pasar, ¿no? Porque streaming se está volviendo todo. De hecho, fíjate que el año pasado, me parece, fue el año pasado o antepasado, que salió la película Roma, no, yo creo que fue el antepasado porque yo estaba en México. Cuando salió Roma, el director Alfonso Cuarón tuvo que ver la manera de que también se estrenara en algunos cines, a pesar de que era para Netflix, para que pudiese ser nominada a los Oscars. Entonces aquí yo creo que esto le sabe muy bien a Netflix y a estas plataformas porque, bueno, en esta situación se hicieron indispensables para poder ver las películas. Sí, joven, sabes que eso creo, esa era como la condición de los grandes directores para trabajar con Netflix. Pues Martin Scorsese, con la última película que sacó en Netflix, se me olvidó cómo se llama, con Robert De Niro, que también fue nominada al Oscar, pero esa era su condición, que tenía que salir en salas de cine también, como por la plataforma. ¿Sabes cuál también tuvo que salir en salas de cine? La de Marriage Story. Uf, mejor no hablemos de esa película. Marriage Story, que yo todavía no la he visto, pero esa película marcó la vida de Joel. Joel, deberíamos también recomendar películas y shows en esta época de pandemia. Yo me acabo de terminar Waco, que es una serie basada en la masacre de Waco. Demasiado, se las recomiendo de verdad. Yo estoy viendo, la gente se va a reír, yo estoy viendo con mi hermana una novela venezolana porque en el canal de YouTube de RCTV, de Radio Caracas Televisión, subieron las novelas de antes. Y entonces yo empecé a verla por curiosidad, la había visto cuando salió hace ya como 11 años, se llama Calle Luna, Calle Sol. Yo empecé a verla y luego llegó mi hermana, se sumó. Yo por ahí del capítulo 20 dije, yo siento que esto ya debería estar resuelto, o sea, no entiendo cuál es la complicación, pero faltan 130 capítulos, así que dejé de verla y ahora mi hermana ya va por el capítulo 70 y yo voy como cada 10 capítulos diciendo, ¿cómo va la cosa? Porque de verdad las novelas lo que hacían era revolver todo 1000 veces para poder llegar a 150 capítulos, pero bueno, si quieren ver novelas, en el canal de YouTube de Radio Caracas Televisión hay unas cuantas. Joel, yo esa no me la vi porque yo nada más me veía las de Venevisión, entonces nunca me vi las de RCTV. La próxima que te tienes que ver es Cosita Rica, esa era mi favorita. La voy a buscar. Bueno amigos, esas fueron las noticias de hoy. Joel y yo los vemos mañana, probablemente a la misma hora, ¿no? Creo que ya estamos como ajustados. Espero que sí, si Colina y Esteban no protestan, vamos a ver. Hasta mañana.